Érase una vez había un joven extremadamente bondadoso llamado Tatsumi. La gente no lo llamaba por su nombre, sino que se referían a él como la benevolente máquina de moler carne. Una vez el Buda viviente, Tatsumi, estaba vendiendo cebollas a algunos estudiantes mayores y respetuosos en su escuela. Al ver que uno de ellos tenía un poco de sed, siendo la buena persona que era, Tatsumi hundió la cabeza del chico en el río para calmar su sed antes de seguir golpeándolo. De repente apareció un hombre que parecía haber regresado de un concierto de hermanos mayores borrachos. El amable Tatsumi levantó al tipo y casualmente lo partió por la mitad. De la nada, ese tipo extraño sacó a un niño. Resultó que el hombre raro era Jack. Tan pronto como soltó al niño, lo abandonó y se fue corriendo porque el bebé se encariñó mucho con Tatsumi. Lo siguió todo el camino hasta la escuela de esta manera. Tatsumi le contó todo a su amigo, Taka. Por supuesto, su amigo no creyó la historia que Tatsumi inventó. Él planeaba llevar al bebé a la policía, pero tan pronto como intentó separar al niño de Tatsumi, este descargó electricidad, electrocutándolos a ambos. Se quemaron en negro y regresaron a clase. Mirando alrededor, entenderías por qué el Buda viviente, Tatsumi, con el nombre budista Le gusta pelear, actuó. Así, la escuela a la que asistió era el Instituto Ishiyama, un lugar de baja categoría en la sociedad, que reunía todo tipo de personas, desde pandilleros hasta criminales. Por lo tanto, Tatsumi tenía que ser fuerte para sobrevivir. En clase, Tatsumi le dijo a Kaka que el bebé lanzaría electricidad cada vez que estuviera infeliz, por lo que tenían que tener cuidado. Kaka no quería involucrarse en este lío y quería huir. Pero habló demasiado alto, asustando al bebé y haciendo que liberara electricidad nuevamente. No importaba lo que hiciera, fue inútil, y ocurrió otra explosión. A la hora del almuerzo, los dos arrastraron sus cuerpos quemados a la cafetería para encontrar algo para que el bebé comiera. En ese momento, algunos delincuentes estaban peleando por el último pedazo de pan. Tatsumi intervino para tomarlo, pero el bebé había desaparecido. Agarró el pan y lo tiró, disfrutando de ver a otros pelear. En el cielo, de repente apareció una chica, aparentemente buscando a alguien. Mientras tanto, en la casa de Taka, Tatsumi intentaba pasarle la responsabilidad de criar al niño a su amigo. Por supuesto, Taka se negó. Además, al bebé le gustaba más Tatsumi, entonces, ¿por qué debería él cuidarlo? Tatsumi se molestó y amenazó al bebé, pero solo se alegró más y se aferró a él aún más fuerte. De repente, apareció una chica. En su primer encuentro, ya llamó a Tatsumi basura, lo que lo enfureció. Luego llamó al bebé maestro y le pidió que regresara. Sin embargo, el bebé se negó, lo que complació mucho a Tatsumi. Incluso cuando la chica intentó alejar al bebé, ella no podía, haciendo que Tatsumi se sintiera aún más orgulloso. Kaka le recordó a su amigo que debía criar al niño o abandonarlo. Así que Tatsumi también trató de quitar al bebé. Le pidió ayuda a Kaka. De alguna manera, Kaka agarró al bebé Lukaku, lastimándolo, lo que hizo que liberara electricidad de nuevo. En resumen, la situación es esta. La chica es Hill, una niñera demonio, y el bebé es el hijo del señor de los demonios llamado Kaiser el emperador Belzebub IV. Como ese nombre es demasiado largo, solo lo llamaré Zoro. Debido a que el bebé se parece a alguien, significa que Zoro es el hijo del rey demonio. Parece que cuando Zoro crezca, la humanidad será electrocutada. Kaka quería devolverle el bebé a Hill, pero ella se negó porque Tatsumi fue elegido para ser el padre de Zoro, para criar al joven maestro y eventualmente destruir el mundo. La historia dice que el señor demonio quería destruir a la humanidad, pero su agenda estaba demasiado ocupada. Él no sería libre por otros 10.000 días, así que pidió a Hill que llevara a Zoro a la Tierra y que alguien lo criara en él. Mientras tanto, luego destruye la Tierra cuando estés listo. Kaka intentó correr, pero fue detenido por Tatsumi. En ese momento apareció Jack. Era el Aindilen, el demonio teletransportador. Como su nombre sugiere, podía transportar cualquier cosa a través del espacio. Tatsumi, enojado, echó a todos y se negó a criar a Zoro. Quien quisiera podría hacerlo por sí mismo. Al escuchar eso, Hill decidió eliminar a ambos. Ellos salieron corriendo. Kaka le dijo a Tatsumi que pagara las reparaciones de la casa, y Zoro todavía se aferraba a la espalda de Tatsumi. Hill convocó a su pájaro para bloquear el camino, pero Tatsumi usó una patada de saqueador para derrotarlo. Los dos corrieron mientras esquivaban los ataques de Hill. Finalmente fueron atrapados. Hill apuntó su espada a Tatsumi y, accidentalmente, su sangre cayó sobre Zoro. El bebé lloró y descargó electricidad por todos lados. Desde 1923, Hill, aprendimos que esto sucede cada vez que Zoro se enoja. Kaka le pidió que hiciera algo porque Tatsumi parecía que no lo iba a lograr, pero Hill también se rindió, incapaz de lidiar con el poder de Zoro. Sin embargo, inesperadamente, Zoro dejó de descargar electricidad porque Tatsumi había calmado al chico. Le dijo que los hombres no deberían llorar. Una vez que Zoro estuvo más tranquilo, Tatsumi se alejó apresuradamente. Pero entonces la Torre Eiffel colapsó de repente y estaba a punto de caer sobre Zoro. Reflejando, Tatsumi corrió para protegerlo. Sorprendentemente, ambos desataron su poder y destruyeron toda la torre. Tatsumi, exhausto, se desmayó. Cuando despertó,
Arriba pensó que todo había sido un sueño ridículo, pero Hill y Zoro todavía estaban allí desde la tarde. Ella anunció que a partir de ahora, ella y Zoro vivirían aquí con Tatsumi para cuidar al joven maestro. Luego Hill llevó a Zoro abajo para saludar a la familia de Tatsumi. Sus palabras fueron un poco engañosas, haciendo que sus padres pensaran que Tatsumi había dejado embarazada a una chica, y el resultado era este bebé. Cuando Tatsumi lo negó, golpeó. Su padre lo obligó a inclinarse y disculparse, prometiendo hacerse responsable de criar a la niña. Tatsumi arrastró a Hill escaleras arriba e intentó echarla. Cuando Zoro pidió que lo cargaran, Tatsumi lo pateó lejos. El bebé comenzó a llorar y electrocutó a Tatsumi. Hill explicó que cuanto más tiempo Zoro esté separado de él, y si la distancia supera los 15 metros, Tatsumi moriría. Al día siguiente, Tatsumi le contó todo a Kaka, pero lo único que le importaba a su amigo era dónde dormiría Hill. En ese momento, unos tipos a los que Tatsumi había golpeado vinieron buscando venganza. Vieron a Zoro e intentaron usarlo para amenazar a Tatsumi. Viendo que estaban a unos 13 metros de distancia, Tatsumi les llamó diciendo: «Vengan aquí, papá quiere hablar». De repente, más chicos aparecieron. Entre ellos había un par de gemelos que parecían demonios con cabeza de buey y cara de caballo, y un tipo calvo llamado Abi. A Tatsumi no le importaba ninguno de ellos, solo se centró en asegurarse de que Zoro se mantuviera dentro de 15 metros. Primero se encargó de Abi, luego golpeó a los gemelos contra el suelo. Zoro parecía encantado al ver todo eso. Tatsumi luego recuperó al bebé de los tres tipos. Estaba aliviado de que no hubiera pasado nada malo, pero cuando Zoro alcanzó las manos de Tatsumi, resbaló, se golpeó la cabeza en el suelo, comenzó a llorar y electrocutó a Tatsumi nuevamente. Tatsumi arrastró su cuerpo medio carbonizado, medio pálido a casa, solo para darse cuenta de que ya no era suyo. Casa. Hill se ganó el favor de todos. Hiciera lo que hiciera, la apoyaban. Frustrado, Tatsumi fue a bañarse, dejando a Zoro al cuidado de su madre. Hill calculó que la distancia desde la sala de estar hasta el baño era de solo 14 metros, por lo que Tatsumi podía relajarse. Mientras se bañaba, entró el Aindelin. Le asignaron ayudar a medir distancias para Tatsumi. Con eso pasando, ¿cómo se suponía que iba a bañarse en paz? Finalmente, Zoro se fue a dormir. Luego el Aindelin entró de nuevo, arrastrando a Taka adentro. Dijo que vio a Taka merodeando por la casa y lo trajo. Resultó que Taka todavía tenía curiosidad por saber dónde dormiría Hill, pero pensándolo bien, el futuro de la humanidad ahora descansaba sobre los hombros de Tatsumi, algo que él absolutamente no quería. El Aindelin dijo que sabía cómo ayudar a Tatsumi a escapar de esta situación. A Zoro realmente le gustaba estar rodeado de escoria, así que solo necesitaban encontrar a alguien más inútil y salvaje que Tatsumi. Sonaba bien. Así que los tres se quedaron riendo, despertando a Zoro. Mientras tanto, en el reino demoníaco, el rey demonio estaba jugando felizmente al mahjong con sus subordinados. Después de escuchar que Zoro tenía a alguien cuidándolo, ordenó que enviaran el juguete que le gustaba a Zoro a su hijo. De vuelta con Tatsumi había comenzado su búsqueda para encontrar a alguien más fuerte que él. Mientras buscaba, Zoro hizo caca en la cabeza de Tatsumi y descargó electricidad a su alrededor. Todos corrieron. Mientras Tatsumi no tenía idea de cómo lidiar con eso, afortunadamente Hill llegó con el juguete de Zoro, y eso finalmente calmó al bebé. Tatsumi, Hill y Taka continuaron su búsqueda de alguien más fuerte. Pensaron en el director de la escuela. Seguramente, alguien que pudiera dirigir y gestionar un lugar como este debe saber una o dos cosas sobre peleas. Fueron a la oficina, pero lo que les recibió fue solo un jardinero viejo. Él no parecía fuerte en absoluto, así que siguieron adelante. Por alguna razón desconocida, Zoro de repente empezó a llorar y desató su poder. Hill revisó y se dio cuenta de que el joven maestro tenía hambre. Solo quería leche de vaca, así que fueron a la cafetería a buscarla. Hill la encontró fácilmente, pero como no sostuvo bien a Zoro, dos chicos que peleaban por comida accidentalmente lo empujaron y lo tiraron al suelo. El bebé desató su poder nuevamente. Esa tarde, Tatsumi le dio a Zoro una lección. Como hombre, no se te permite llorar, y aún más como señor demonio, absolutamente no se te permite llorar al enfrentar dificultades. Las lágrimas pueden ser un signo de debilidad, pero también pueden ser un arma. Si quieres fortalecerte, tienes que controlar tus emociones. Justo después de terminar su lección, Tatsumi ni siquiera estaba seguro de si Zoro lo había entendido cuando de repente el niño fue secuestrado por los gemelos Cabeza de Buey y Cara de Caballo, quienes llegaron en un coche para llevárselo. Tatsumi inmediatamente comenzó la persecución. Si la distancia superaba los 15 metros, sería el fin del juego. Sin embargo, Zoro no lloró. Esperó tranquilamente a que Tatsumi lo rescatara. El Aindelin apareció para ayudar y Tatsumi se lanzó dentro de él. Momentos después, el Aindelin bloqueó el coche de los secuestradores. Cuando estaban a punto de golpearlo, Tatsumi saltó y los lanzó como lanzacohetes. Elogió a Zoro por no llorar. El niño también estaba feliz hasta que su juguete se rompió y todo volvió a ir cuesta abajo. Esa noche, Tatsumi tuvo una pesadilla en la que Zoro creció y ya no podía encajar con otros, especialmente porque los llantos de Zoro podían destruir una ciudad entera.
Despertándose empapado de sudor frío, Tatsumi se decidió a encontrar a alguien que lo reemplazara. Al día siguiente, antes de irse, Hill le entregó la leche que le gustaba a Zoro y le recordó alimentarlo a tiempo 5 veces al día. Tatsumi tomó la bolsa de leche y se dirigió a la escuela. En el camino, Zoro volvió a desatar su poder. El niño tenía hambre, pero no dijo nada. Tatsumi le dio el leche, pero la vista de un bebé desnudo bebiendo leche en medio de la calle hizo que los transeúntes se sintieran muy incómodos. Tatsumi se disculpó y se apresuró a irse, olvidando la bolsa de leche detrás. En la escuela durante el recreo, Zoro atacó de nuevo. Tatsumi buscó la leche solo para darse cuenta de que había desaparecido. Al ver que Zoro estaba a punto de llorar, lanzó al bebé a Taka para poder ir a buscar la leche. Por supuesto, Taka no quería morir. En ese momento, el Aindelin apareció para cuidar de Zoro en lugar de Tatsumi. ¿Por qué él? ¿Allí? Porque ayer él había pedido quedarse en la casa de Taka. Incluso usó la misma línea que Hill había usado antes. La única diferencia era que aún no había dado a luz al hijo de Taka. Esa frase sumió a la familia de Taka en una completa confusión. Su maldecido hijo no solo era homosexual, sino que también estaba saliendo con un hombre mayor. Pero Tatsumi ignoró todo eso y continuó su búsqueda de leche. El Aindelin dijo que tenía algo, luego procedió a extraerla de su propio cuerpo. Incluso inmovilizó a Taka para ordeñarlo también. Tatsumi salió disparado hacia la cafetería. En las máquinas expendedoras había todo tipo de leches, pero Zoro solo quería leche de vaca y se había agotado. Solo una máquina la tenía. Tatsumi logró comprarla justo antes de que 3 matones pudieran. Intentaron golpearlo, pero él los bajó primero. Después de beberse la leche rápidamente, Zoro finalmente dejó de llorar. Los 3 matones golpeados advirtieron a Tatsumi. Eran subordinados de Kanzaki, un tipo que había enviado a toneladas de personas al hospital. Al enterarse de que había un chico fuerte, Tatsumi se emocionó. Podría ser su boleto a la libertad. Mientras tanto, Kanzaki también escuchó sobre Tatsumi de parte del dúo Cabeza de Buey y Cara de Caballo. Tatsumi luego fue al área de tercer año para buscar a Kanzaki. Cuando él lo encontró, el tipo parecía el perfecto canalla, un verdadero humano basura que Tatsumi podría apreciar. A Zoro también le parecía gustar. Pero ahora Tatsumi no sabía cómo plantear la idea de entregar a Zoro. Fue entonces cuando apareció Taka para ayudar. Advirtió que si Tatsumi causaba problemas, los estudiantes de tercer año se unirían contra él. Entonces él dijo que Tatsumi quería unirse a la banda de Kanzaki. Como Kanzaki había escuchado que Tatsumi era fuerte, estaba interesado, pero quería probarlo primero. Envió a un chico con trenzas dobles llamado Shiro para pelear con Tatsumi. Shiro estaba extremadamente confiado, pero Tatsumi lo noqueó con un solo golpe limpio en el mentón. Kanzaki estaba complacido y lo recibió en la banda. Sin embargo, Shiro se levantó. Tatsumi estaba suplicando a Kanzaki por una oportunidad más. Kanzaki lo encontró molesto y golpeó a su propio subordinado. Eso solo hizo que Tatsumi lo admirara más. Shiro suplicó de nuevo. Haría cualquier cosa para estar al lado de Kanzaki. Así que Kanzaki le dijo que saltara del edificio. Si sobrevivía, lo consideraría. Luego, en la primera misión de Tatsumi, Kanzaki le dijo que arrojara a Shiro desde el techo, pero Tatsumi pensó que el que necesitaba ser arrojado era el propio Kanzaki. Le dio un puñetazo en la cara a Kanzaki. Kanzaki contraatacó lanzando un cartón de leche para distraerlo e intentó un ataque sorpresa, pero Tatsumi ya lo había visto venir. Agarró la pierna de Kanzaki y lo lanzó por la ventana. Zoro estaba emocionado, pero al final Kanzaki todavía no fue el elegido. Tatsumi, frustrado, se desahogó con el Aindelin y Taka. Esa noche Tatsumi tuvo otro sueño. Esta vez estaba flotando tranquilamente en el océano. Pero rápidamente quedó claro que Zoro se había vuelto a orinar en la cama, así que Tatsumi luchó por despertarse. Como era de esperar, Zoro mojó la cama tanto que inundó toda la habitación de Tatsumi y el agua se desbordó hacia el vecindario. Hill apareció y dijo que la orina del rey demonio no estaba sucia, al contrario era sagrada, una bendición divina que enriquecía las tierras del reino demoníaco y marcaba el comienzo de la destrucción de la humanidad. Tatsumi gritó, ¿qué? ¿Vamos a dejar que inunde todo el mundo con su hacer pipí? Intentó despertar a Zoro. En ese momento, el Aindelin llegó con Taka, quien entró en pánico, casi ahogándose en la orina de un niño. Tatsumi le dijo a Hill que encontrara una solución y ella sacó un pañal para Zoro. Este pañal especial transportaba su orina a otra dimensión, pero solo funcionaba durante 2 horas y no tenía reemplazo. Tatsumi y Taka comenzaron a buscar una solución antes de que todo Japón quedara sumergido en orina. Taka no quería ayudar, pero Tatsumi siguió presionándolo hasta que discutieron. De repente, el Aindelin encendió el televisor y ganó una lotería comercial para el Super Vibe Pro número 1 de pañales, ultra absorbentes por 10 horas. Al ver una oferta tan buena, Tatsumi salió corriendo a comprarla y le pidió a Taka que limpiara la habitación. Taka dijo que no con su boca, pero aún así ayudó como siempre. Hill preguntó por qué, y Taka simplemente dijo que eran amigos. Taka comentó que Hill debía estar pasándolo mal cuidando de Tatsumi y Zoro, ya que el cuidado de niños era difícil, pero Hill se enfadó. No lo veía como un trabajo, sino como una misión. Cuidar de Zoro era su razón de vivir. Ella convocó a su pájaro y se fue volando, con Taka corriendo tras ella para explicar.
Mientras tanto, Tatsumi llegó al supermercado y se encontró con un antiguo subordinado de Kansaki, que ahora trabaja a tiempo parcial. Tatsumi pidió el Super Vipe Pro número 1. Pañal. El tipo dijo que se había agotado hace horas, pero ofreció una alternativa casi igual. Mientras explicaba, actualizó a Tatsumi sobre Kansaki. Había estado hospitalizado durante un mes y Tatsumi se había enredado sin saberlo con uno de los 4 reyes celestiales de la escuela. Pero Tatsumi no escuchó una palabra. Estaba concentrado en elegir pañales para Zoro. Después de terminar su turno y salir, un grupo de ladrones asaltó la tienda. Coincidentemente, Hill y Sun Seton Taka, quien había venido a buscar a Zoro, también fue tomado como rehén. Después de reunir a todos, los ladrones se presentaron como la pandilla de robo a velocidad ardiente, planeando usar rehenes para huir a Hong Kong. Tatsumi pensó que a Zoro le gustarían estos tipos malos y se acercó a ellos, preguntando cuán malos realmente eran. Tenían tiempo, así que le mostraron. Una chica rompió algunas botellas de vidrio y usó los fragmentos para rascarse el brazo, lo cual el líder encontró tonto y la golpeó. Entonces el calvo presumió que nadie podía agarrar su cabello y dijo que era de Ishiyama High. Tatsumi dijo que también lo estaba, así que el tipo empezó a recordar solo para ser golpeado por el líder también. El último tipo afirmó con orgullo que derribó él solo esa famosa torre de comunicaciones, pero en realidad había sido Tatsumi, dejando al tipo humillado y culturalmente superado. El líder disparó su arma con ira, pero eso solo emocionó más a Zoro. El niño se aferró al arma y accidentalmente atascó el cañón con su propia mano. Manguera. El líder decidió tomar a Zoro como rehén también, lo cual a Tatsumi le pareció razonable. Si el tipo huía a Hong Kong, ese lugar se inundaría en su lugar. Zoro se irritó y descargó electricidad, mientras Hill recordaba la solicitud del rey demonio de actuar como la madre de Zoro. Ella se acercó al líder y le preguntó si estaba dispuesto a ser el elegido para cuidar de Zoro y destruir el mundo. La idea le pareció genial, así que él... De acuerdo. Hill convocó a su pájaro para enviarlo a Hong Kong, pero Tatsumi llevó de regreso a Zoro. No confiaba en el tipo. Lo golpeó justo cuando el pañal se desbordó y comenzó a erupcionar. Zoro fue lanzado hacia unas púas afiladas, pero Tatsumi lo atrapó a tiempo. Hill estaba asombrada por su velocidad y le dijo que la siguiera. Los ladrones fueron arrastrados por la orina de Zoro y entregados directamente a la policía, mientras Hill llevó a Tatsumi y Zoro al mar para que él liberara la inundación. Últimamente, Tatsumi había estado seriamente privado de sueño, porque Zoro a menudo se despertaba tarde en la noche y desataba su poder. Darle juguetes solo hizo más ruido, así que Tatsumi recurrió a poner música heavy metal para volver a dormir al niño. Pero luego tropezó accidentalmente e hizo llorar a Zoro nuevamente. A la mañana siguiente se arrastró somnoliento a la escuela, incluso se quedó dormido cuando unos delincuentes vinieron a buscar pelea. Él intentó vengarse, pero fue contrarrestado mientras dormía. En la azotea, Tatsumi se quejó con Taka, incluso comió el pan de Taka y culpó al sonambulismo. Fue entonces cuando notó una marca extraña en su mano. Hill y Alai aparecieron y explicaron que era el sello del contrato entre Tatsumi y Zoro, algo que no había aparecido en 1000 años. Taka preguntó por qué el rey demonio necesitaba padres. Alai explicó que un padre era simplemente un catalizador para el rey demonio. El poder y la fuerza del rey demonio dependían de esa influencia. Cuanto más fuerte era el vínculo, más fuerte era el poder. El sello en la mano de Tatsumi representaba ese poder y crecería con su conexión a Zoro. En otras palabras, cuantas más personas golpeaba, más fuerte se volvía el poder. Tatsumi no quería saber nada de eso y preguntó cómo quitar el sello. Taka dijo que simplemente no pelear haría el truco, lo cual sonaba perfecto, así que Tatsumi prometió vivir como un santo y nunca volver a golpear a nadie. Mientras tanto, el segundo miembro de los 4 reyes celestiales apareció. Acababa de obtener información sobre Hill y pensó erróneamente que ella era la esposa de Tatsumi. Su poder parecía ser el dinero cuando un grupo vino a ajustar cuentas con él. Sobornó a sus subordinados para cambiar de bando. Este tipo era Himekawa y le dio una oportunidad a ese hombre. Trae a Hill hacia él. Tatsumi, mientras tanto, comenzó a predicar contra la violencia a todos. Algunos chicos a los que había golpeado antes oyeron la noticia y comenzaron a planear venganza. Tatsumi llevó a Zoro al río para enseñarle la segunda lección de vida, cumpliendo promesas. Prometió no volver a pelear nunca más y le dijo a Zoro que prometiera no llorar nunca más. Mientras se dirigían a casa, una pandilla los rodeó. Tatsumi corrió hacia el río y lo cruzó nadando. Al mismo tiempo, Taka caminaba a casa con Hill cuando aparecieron los hombres contratados por Himekawa para secuestrar a Hill. Increíblemente, alguien tan fuerte como Hill fue capturado fácilmente, y Taka también. Himekawa llegó y golpeó a su propio hombre por traer a Taka. Solo quería a Hill. Hill recuperó la conciencia, pero parecía drogado y no podía moverse. Mientras tanto, Tatsumi salió a la superficie en la orilla opuesta del río y recibió una llamada de Taka. En la línea estaba Himekawa, diciendo que había capturado a Hill y Taka y se atrevió a Tatsumi a venir si los quería a salvo. Taka dijo que Tatsumi no vendría, prometió no pelear. Himekawa respondió que si Tatsumi no aparecía, la vida de Taka había terminado.
Justo entonces recibieron la noticia de que alguien había irrumpido, pensando que era Tatsumi, pero en realidad era una mentira. Justo cuando Taka pensó que todo había terminado, Tatsumi salió de una mentira y comenzó a derribar a los matones de manera sistemática. Afirmó que esto no era pelear, era justicia. Himekawa entonces usó su poder, dinero. Intentó comprar a Tatsumi preguntando por un precio. Tatsumi le dijo que dejara de ladrar y viniera a morderlo. Himekawa lo provocó para que le golpeara el estómago, pensando que la placa de cerámica que había escondido allí lo absorbería. Pero el puñetazo de Tatsumi lo envió volando al techo. Al levantarse, Himekawa usó una porra eléctrica de 1.2 millones de voltios. Pero Tatsumi dijo que los abs de Zoro dolían más. En pánico, Himekawa intentó usar a Hill y Taka como rehenes. Pero Hill rápidamente los derribó a todos. Tatsumi y Zoro desataron su fuerza combinada, destruyendo la casa. El sello en la mano de Tatsumi se expandió. Hill revisó y se sorprendió. Tatsumi dijo que Zoro había estado preocupado por ella. Hill dijo que alguien como ella no necesitaba la preocupación de su joven maestro, pero una mentira podría decir que estaba secretamente feliz. Tatsumi, sin embargo, ahora estaba angustiado, sin saber cómo lidiar con el sello creciente. Unos días después, el sello finalmente se encogió porque Tatsumi había pasado una semana entera en casa, jugando videojuegos. Estaba más que feliz. De repente, Hill destruyó su consola de juegos, dejándolo completamente en shock, y él gritó, exigiendo que ella le devolviera su tiempo perdido de juego. Hill le dijo a Tatsumi que dejara de hablar y viniera a ayudarla. Había traído algunos juguetes del reino demoníaco para Zoro, y necesitaban terminar de montarlos antes de que el joven maestro se despertara. Sin embargo, mientras estaban montando las cosas, Tatsumi activó accidentalmente uno de los juguetes, atrapándolos a ambos dentro de él. Hill explicó que en el mundo humano se llamaba una trampa para insectos, y para escapar tenían que encontrar una llave que solo aparecía después de completar el juego incorporado del juguete. Problema, la llave estaba fuera de la trampa. Su única esperanza ahora era Zoro. Los dos lo llamaron desesperadamente para que se despertara. Cuando él, Iso, estaba emocionado de ver a ambos dentro de la jaula. Le llamaron, pero ningún sonido parecía llegar. Después de hacer el payaso por un rato, Zoro finalmente se acercó al juguete, pero en lugar de jugar con él, golpeó él. Y cuando intentó jugar, seguía tratando de meter un bloque redondo en un agujero con forma de estrella, forzándolo obstinadamente y rompiendo el juguete. Tatsumi finalmente perdió el control y explotó con poder. Zoro afuera resonó con él y juntos destrozaron la jaula. Buenas noticias, la trampa fue destruida. Malas noticias, el sello se hizo aún más grande. Al final del descanso, Tatsumi se quejó con Taka sobre el sello. Había intentado jugar continuamente en casa, pero Hill seguía destruyendo sus consolas. No queriendo morir, Tatsumi declaró que necesitaba convertirse en un ciudadano modelo y le pidió a Taka que lo ayudara. Taka se negó, diciendo que Tatsumi no podía pasar ni unas pocas horas sin golpear a alguien. Discutieron de nuevo. Mientras tanto, Zoro estaba hurgando en la bolsa de juguetes. Taka echó un vistazo y algunas cosas explotaron. Juguetes totalmente extraños. Zoro finalmente encontró un cofre del tesoro y cuando él lo abrieron, los tres se transformaron en doctores y enfermeras. El juego esta vez requería que ayudaran a otros, y no podían quitarse los trajes hasta que la misión estuviera completa. Taka temía que los llevaran para siempre, ya que ¿qué niño podría realmente curar personas? Pero Tatsumi pensó que era una oportunidad. Si golpear a la gente expandía el sello, tal vez ayudar a otros lo reduciría. Decidieron usar el equipo de la enfermería en lugar de los artículos del reino demoníaco. Desafortunadamente, el lugar estaba más destrozado que un baño público, por lo que tuvieron que recurrir al baúl de juguetes. Primero, artículo, una parche mágico. Pégalo en un lugar con exceso de magia y lo absorberá todo, pero si se sobrecarga, explota. Zoro felizmente probó uno y comenzó a crecer enorme. Tatsumi lo lanzó afuera y explotó sobre dos desafortunados transeúntes, irónicamente haciendo que el sello creciera de nuevo. Tatsumi revisó las otras herramientas, una máquina para limpiar traseros destinada solo para mascotas, estrictamente prohibida para humanos. Luego había un dragón de hielo con propiedades curativas, pero si se enfurecía, se convertía en un dragón de fuego, todo completamente inútil. Aún así, con dos pacientes heridos cerca, no tenían más remedio que intentar salvarlos usando todas las herramientas. Mientras tanto, un grupo de matones planearon formar una alianza para apoderarse de la escuela ahora que Kanzaki y Himekawa estaban en el hospital. Todo lo que necesitaban era derrotar Tatsumi. Al enterarse de que estaba en la enfermería, se apresuraron solo para encontrarla congelada con fuertes gritos provenientes del interior. Un chico se ofreció a investigar y vio una escena aterradora. 3 personas usando un dispositivo extraño en el trasero de un pájaro gigante. Antes de que pudiera huir, Tatsumi lo arrastró adentro. Después de algunos gritos escalofriantes, todo quedó en silencio. El resto de la pandilla entró, solo para encontrar que su camarada también había sido procesado. Intentaron escapar, pero fueron atrapados y encontraron el mismo destino. ¡Destino! Abe fue el último que quedó, temblando mientras se acercaba para asomarse adentro. Allí vio a una impresionante enfermera. Justo cuando sintió alivio, Tatsumi lo jaló hacia adentro. Abe vio una escena que nunca olvidaría por el resto de su vida.
Tatsumi comenzó a aplicar tratamientos de masaje usando todas las herramientas que tenían, pero ninguna funcionó, dejándolo completamente agotado. Arriba, todavía quedaba un objeto que parecía una granada, así que no se atrevió a intentarlo. Taka notó una banda luminosa en la cabeza de Zoro. Según la información, era una luz sagrada, solo brillando curaría cualquier enfermedad. Tatsumi la usó felizmente en la pandilla de matones. Efectivamente, estaban completamente curados y el sello se redujo. Sin embargo, la pandilla empezó a causar problemas de nuevo, lo que activó la granada y explotó toda la enfermería. Tatsumi estaba furioso. Esa noche cuando llegó a casa, Hill estaba muy complacido de ver que el sello se había hecho aún más grande. En otro lugar, Shiro y Shin fueron a visitar a Kansaki por casualidad. Hankawa también estaba en la misma habitación del hospital. Shin trajo noticias sobre alguien llamado Aoi, una formidable comandante femenina que acababa de completar su toma de control del norte de Kanto el día anterior. Parecía que ella iba a ir pronto a Ishiyama High. Aunque Shin dijo que no intervendría directamente en su escuela, la influencia de Aoi era tan poderosa que si decidía interferir era el verdadero problema. Mientras tanto, Tatsumi y Taka estaban llevando a Zoro a un parque infantil. Así fue como sucedió. De vuelta en casa, Tatsumi aún no sabía qué hacer con una marca de maldición que se estaba extendiendo. Su abuelo estaba jugando con Zoro e incluso le enseñó el movimiento tradicional de disculpa de la familia Tatsumi, aunque a Zoro no parecía gustarle. La mamá de Tatsumi sugirió que llevaran a Zoro al parque. Las madres a menudo comparten consejos sobre crianza allí y Zoro podría conocer niños de su edad. Ella recordó cómo Tatsumi solía ser el rey del parque en su tiempo. Su hermana también animó a Hill a ir, ya que ella no tenía muchos amigos alrededor. Pero Hill hizo que Tatsumi llevara a Zoro en su lugar porque estaba ocupada viendo de un tirón las 8 temporadas de un drama romántico coreano solo por un clip sin sentido que vio en Top Top. Así fue como la situación terminó así. Taka no quería ir a un parque infantil con un tipo y un niño, así que se fue a coquetear con las mamás. Tatsumi se quedó solo para entretener a Zoro. Cuando Zoro vio a un padre y un hijo jugando a los aviones, también quiso intentarlo. Para complacerlo, Tatsumi lanzó a Zoro al aire muy lejos. Luego recordó de repente la regla de 15 metros y corrió tras él. En otra parte del parque, algunas madres estaban charlando y se fijaron en una niña llamada Aoi, que estaba paseando con su hermano pequeño. Aunque ella decía que era su hermano, insistieron en que era su hijo. Justo cuando estaba a punto de responder, Zoro vino volando hacia ella, pero Tatsumi llegó en el momento justo para atraparlo. Las mamás reconocieron a Tatsumi de aquel famoso incidente de alimentar con leche en la calle. Pensando que era una oportunidad perfecta para intercambiar consejos de crianza, Tatsumi y Zoro mostraron una sonrisa confiada, pero terminaron asustando a todas las madres que huyeron. Cuando Aoi se acercó para hablar, Tatsumi repentinamente le confesó su amor, aunque resultó que solo intentaba conectar como compañeros del parque. El amor al que se refería era sobre la experiencia compartida de la crianza. Al escuchar su extraña historia, Aoi decidió ayudarlo. Primer paso, los saludos. Eso no salió bien. Segundo, comenzar una conversación. Tatsumi sacó un pañal Diapro de primera categoría, una marca muy popular, y pensó que sería el rompehielos perfecto. Aoi llevó a Tatsumi al grupo de mamás y tan pronto como escucharon la marca del pañal, se reunieron emocionadas. Pero luego Tatsumi compartió cómo consiguió el pañal pateando a una banda de ladrones, y eso arruinó el ambiente. Siguiente. Arriba, juguetes de niños. Tatsumi no trajo ninguno y tampoco Aoi, pero Alai sí lo hizo. Se presentó a Aoi y mientras ella miraba hacia abajo, sacó un extraño juguete que solo las mamás vieron, dejándolas horrorizadas. Harto, Tatsumi le dijo a Aoi que no necesitaban a otros, solo ellos dos eran suficientes. Ella se sonrojó de nuevo por otro coqueteo accidental. Mientras tanto, Zoro estaba peleando con el hermano menor de Aoi y perdió, simplemente porque Tatsumi no estaba cerca, lo que lo hacía más débil. Al percibir que Zoro estaba a punto de fortalecerse, Alai se fue corriendo. Cuando Tatsumi terminó de regañar a Alai y se dio la vuelta, Zoro ya no estaba. En pánico, corrió buscando a él, necesitando cerrar la distancia antes de que pasara 15 metros. Alai apareció de nuevo con una cinta métrica, así que Tatsumi lo golpeó lejos. Afortunadamente, encontró a Zoro jugando en la arena con el hermano de Aoi. Justo en ese momento, las madres regresaron con la policía. Al ver a una chica bonita, el oficial intentó lucirse frente a ella, tratando de arrestar a Tatsumi. Pero Tatsumi fue demasiado intenso, así que el intento del tipo fracasó. Cuando Aoi intervino, el oficial se enfureció y comenzó a insultarla verbalmente. Antes de que ella pudiera responder, Tatsumi le dio una patada estilo viejo oeste en la ingle y lanzó al tipo directamente al contenedor de basura más cercano donde pertenecía. Luego se escapó con Zoro. Esa noche, cuando Aoi regresó a su santuario, un grupo de chicas la esperaban, revelando que era la misma señorita de la guerra sobre la cual Shin había advertido. Al día siguiente, Tatsumi estaba acostumbrándose lentamente a cuidar de Zoro. Pensó que Hill debería hacerlo en su lugar. Pero ella respondió con argumentos de igualdad de género, diciendo que él necesitaba dejar de trasladar la responsabilidad parental a otros. Después de todo, ser elegido por el rey demonio era un gran honor.
Afuera, Taka parecía inusualmente alegre ese día, llamando a Tatsumi emocionadamente a la escuela. Cuando se le preguntó por qué, reveló que el señor de la guerra, Aoi, había regresado y con su regreso, las estudiantes también habían vuelto. Aoi llegó a la escuela flanqueada por sus dos leales ayudantes, el pelirrojo Emba y el de cabello negro Chiaki. Taka estaba emocionado. Su vida había sido un festín de salchichas durante demasiado tiempo, y ahora las cosas habían cambiado. Agarrando a Tatsumi por la cabeza, lo arrastró para buscar chicas. En medio de una cortina de humo, Taka pensó que vio a una chica ruda, pero resultó ser Alai, el femiboy de 50 años. Entrando en pánico, jaló a Tatsumi y corrió. Mientras tanto, Aoi y su escuadrón inspeccionaban el terreno de la escuela, sin inmutarse por todos los chicos que intentaban coquetear con ellas. Abe tomó la iniciativa, fingiendo tropezar para poder mirar debajo de la falda de Chiaki. Falda. Pero ella lo lanzó contra una pared con una pistola hidráulica. Otro tipo desafió a Aoi diciendo que si ganaba, ella tenía que salir con él. Aoi simplemente cortó sus gafas de sol en dos con una espada de madera, haciéndolo correr de miedo. Continuaron su patrulla. En las sombras, alguien ordenó a sus hombres que siguieran a Aoi después de escuchar que había regresado. De vuelta a Aoi, ella reveló su verdadera misión en la escuela: castigar a Tatsumi. Había causado demasiadas peleas y enviado a varios estudiantes al hospital. Necesitaban eliminar la fuente del caos. Importante. Nota: durante el incidente en el parque, Aoi solo había visto el rostro de Tatsumi y no sabía su nombre. Continuando su búsqueda, más tarde se encontró con Kansaki y Hainkawa. Inicialmente consideraron unirse para luchar contra Aoi, pero ella era tan poderosa que solo pudieron inclinar la cabeza y huir. Más tarde se encontraron con Tatsumi y Taka, tramando venganza, pero nuevamente terminaron escondiéndose mientras la pareja pasaba. Finalmente, Taka encontró a Aoi. Ella se sorprendió al ver una cara conocida. Pensó que Tatsumi no la reconocería. Ella, pero Zoro parecía recordar. Los dos se miraron, lo que llevó a la multitud a incitarlos a luchar. Aoi mostró su fuerza con su espada de madera y retó a Tatsumi. A Zoro parecía gustarle ya. Tatsumi le dijo que adelante y que lo intentara. Aoi se lanzó con una estocada, pero Tatsumi esquivó. Ella continuó con su técnica de baile celestial de loto. Él evadió sin esfuerzo. Al ver a Zoro tan emocionado, Tatsumi decidió terminar rápidamente. Cerró la distancia y dijo: solo acepta al niño y sé su mamá de una vez. Aoi se puso roja como un tomate y salió corriendo, gritando que él era un idiota. Esa tarde, la poderosa señor de la guerra Aoi se había enamorado oficialmente. Al día siguiente, Taka estaba furioso. Tatsumi ya tenía a Hill, y ahora también estaba encantando a Aoi, pero a Tatsumi solo le importaba la fuerza de Aoi. A Zoro ya le gustaba a ella. Así que ahora todo lo que tenía que hacer era entregar al niño. Hill vino a dejar leche para Zoro. Mientras tanto, Imba confrontó a Aoi. Algo parecía extraño en ella. Aoi intentó negarlo todo, pero Imba le recordó la regla de su pandilla: no enamorarse de hombres. Rompe esa regla y estás fuera. Aoi le aseguró que no se preocupara y que confiara en ella. Por el lado de Tatsumi, él estaba contando a Hill sobre Aoi. Ver a Hill alimentar a Zoro hizo que Taka deseara estar en el lugar de Zoro. De repente, una pandilla conocida como HKT apareció buscando problemas. Se rumoreaba que eran asesinos despiadados, pero antes de que pudieran hacer algo, su líder fue electrocutado por Zoro. Hill se unió, furioso de que alguien se atreviera a interrumpir la comida del joven maestro. Tatsumi acabó con el último tipo él mismo. Las noticias del incidente se difundieron por toda la escuela. Al enterarse de que Tatsumi estuvo en una pelea, Aoi se apresuró a llegar. Vio a Hill de pie junto a él y supo por la multitud que Hill era la esposa de Tatsumi. Aoi estaba absolutamente furiosa. Más tarde, Taka preguntó cómo planeaba Tatsumi entregar a Zoro a Aoi. Tatsumi simplemente dijo: solo se lo voy a dar a ella. Justo entonces se encontraron con Shin, quien trató de iniciar una conversación, solo para que Imba y Chiaki aparecieran preguntando por Tatsumi. Mientras tanto, Hill había ido a ver a Aoi. Ella quería probar si Aoi estaba calificada para criar a Zoro. Aoi pensó que Hill había venido a pelear por celos. Después de unos pocos intercambios de espada, Hill reconoció la fuerza de Aoi, pero dijo que aún no era lo suficientemente fuerte como para criar Zoro. Justo cuando estaban a punto de continuar, uno de los subordinados de Aoi entró corriendo para informar que Imba y Chiaki habían sido hospitalizados. Aoi preguntó qué había pasado y le dijeron que sucedió después de que fueron a encontrarse con Tatsumi. Inmediatamente salió corriendo para encontrarlo. Los dos se encontraron de nuevo, esta vez en la azotea. Aoi juró que nunca lo perdonaría. Tatsumi, sin tener idea de por qué lo estaban perdonando, pensó que era la oportunidad perfecta y le entregó a Zoro. Aoi, confundida e irritada, exigió saber qué les había hecho a sus dos subordinados. Tatsumi, asumiendo que se refería a Kansaki y Hainkawa, casualmente dijo: la basura pertenece a la basura. Enfurecida, Aoi lo atacó. Mientras tanto, Imba había recuperado la conciencia y recordó lo que pasó cuando conoció a Tatsumi. Zoro había visto un gato y fue a enfrentarlo solo. El gato lo mordió, provocando una subida de tensión. Tatsumi entró en pánico y tuvo que recoger a Zoro y huir. En el camino de regreso a Aoi, Imba y Chiaki fueron emboscados.
Al darse cuenta de que era una trampa, Imba intentó escapar para advertir a Aoi, pero la pandilla HKT la bloqueó. Como resultó, todo había sido orquestado por Miwa, una narcisista que despreciaba a Aoi. De vuelta en la azotea, Tatsumi no estaba resistiendo, solo dejaba que Aoi lo golpeara. Imba luchaba por mantener a raya a la pandilla, pero eran 4 de ellos y ella no tenía ninguna posibilidad. Justo cuando estaba a punto de ser derrotada, llegó Shin. Imba corrió para detener a Aoi y reveló todo el plan de Miwa. El mismo Miwa apareció, pero antes de que pudiera celebrar, Tatsumi le golpeó la cabeza contra el suelo. Cada vez que Miwa intentaba levantarse, Tatsumi lo obligaba a volver a sentarse hasta que ya no pudo levantarse. Tatsumi luego reanudó la pelea con Aoi, pero ella admitió la derrota y se disculpó por haberlo malinterpretado. Sin embargo, Tatsumi todavía entregó a Zoro, diciendo que pensó que recibir una paliza era todo lo que se necesitaba para que ella adoptara al niño, obviamente. Una regla que inventó él mismo. Taka y Hill habían estado viendo todo. Hill estaba decepcionado de que Tatsumi se negó a pelear con una mujer, mientras que Aoi estaba desconcertada. ¿No es Zoro tu hijo? Tatsumi respondió que él solo se vio obligado a criarlo y que Hill era un demonio. Justo a tiempo, Hill apareció y se llevó a Zoro. Aoi preguntó si no sentía vergüenza al obligar a otros a cuidar de su hijo. Hill simplemente dijo, si tienes un problema, da un paso adelante y muerde. Después de la escuela, Tatsumi todavía no se había rendido con entregar a Zoro a Aoi. Ella pasó por él vestida como una chica de colegio normal. En su hogar, cuando la hermana mayor de Tatsumi entró a la sala, todo estaba desordenado. Todos estaban molestos, especialmente Zoro, que miraba al gato con furia. Ella preguntó qué estaba pasando. Nadie respondió. Alai, escondido debajo de la mesa, pidió permiso para explicar. Más temprano ese día, de camino a casa desde la escuela, Tatsumi se había detenido a comprar sus brochetas grasosas favoritas. Zoro parecía interesado, así que Tatsumi le ofreció uno. De repente, un gato arrebató la brocheta y lo siguió hasta casa, completamente indiferente a Tatsumi. Alai, aterrorizado por los gatos debido a repetidas mordeduras, entró en pánico. El gato se subió a la espalda de Tatsumi, como Zoro suele hacer, irritando tanto al niño que comenzó a lanzar descargas eléctricas en el área. En la casa, Hill intentó calmar a Zoro, recordándole que no valía la pena enojarse por una criatura diminuta. Incluso hizo más brochetas para él, pero él se negó a comer. Mientras tanto, el gato intentó ganarse a Hill regalándole una flor. Ella le dio comida a cambio, lo que enfureció a Zoro. Incluso atacó a Hill, y así fue como comenzó el caos. Zoro seguía persiguiendo al gato, disparando rayos a su alrededor. Tatsumi, recibiendo golpes constantemente, finalmente perdió la paciencia y le preguntó al niño qué quería. Zoro desafió al gato a un duelo a muerte 1 a 1. Esa noche se encontraron en un lugar vacío, pero a pesar de toda su fanfarronería, Zoro era patéticamente débil una vez que se alejaba demasiado de Tatsumi. Justo entonces, un grupo de gatos callejeros apareció, enojados porque Zoro había causado problemas en su territorio. El gato estaba aterrorizado, pero Zoro se levantó para protegerlo. Los callejeros no tenían miedo hasta que apareció Tatsumi. Una vez, lo vieron, huyeron. Aparentemente, su terrible reputación no se limitaba a los humanos. Incluso los gatos habían oído hablar del loco que le gusta castrar gatos. Aterrorizados, se dispersaron. Con la paz restaurada, los gatos parecían admirar el valor de Zoro. De vuelta a casa, Zoro comenzó a enseñarle a ser feroz. Tatsumi estaba contento de que finalmente se llevaran bien. Luego, la mamá de Tatsumi lo llamó. Ella le dijo que llevara a Zoro a un parque de diversiones para niños para que pudiera socializar con niños de su edad. Tatsumi intentó discutir, pero al final no tuvo elección. Hill tampoco pudo venir, estaba ocupada aprendiendo a cocinar con la mamá de Tatsumi. El parque, Aoi también había traído a su hermanito, Kawa. Desafortunadamente, a los otros niños no les parecía gustar él, así que no tenía con quién jugar. Aoi quería ayudarlo, pero no sabía cómo. Justo cuando Tatsumi llegó, dejó que Zoro jugara con Kawa mientras él charlaba con Aoi. Como era de esperar, él todavía no la reconocía. Tatsumi solo mencionó que los dos niños deberían ser amigos, pero Aoi ya estaba soñando despierta sobre cómo llamar a su hijo. Mientras tanto, Zoro, Kawa y el gato estaban jugando un juego de apilar bloques. Algunos otros niños, no queriendo quedarse atrás, comenzaron a apilar aún más alto. El espíritu competitivo de Zoro se encendió, y los dos lados comenzaron un concurso. Ambos estaban igualados hasta que se quedaron sin bloques, así que Zoro miró los animales de peluche cercanos. Los otros niños tuvieron la misma idea y se desató una pelea. El gato intentó ayudar a Zoro, pero fue alejado de un manotazo. Enfurecido, Zoro quería vengarse, pero no podía hacer nada. Kawa entonces notó la bolsa que Tatsumi trajo. Aoi, todavía perdida en su fantasía de una casa y niños, volvió a la realidad y preguntó sobre la relación de Tatsumi con Hill, solo para estar segura. Tatsumi dijo sin rodeos que no le gustaba y que estaba buscando a alguien para adoptar a Zoro. Mencionó a una chica fuerte de la escuela llamada algo A. Aoi lo corrigió enojada. ¡Aoi!
voy! Estaba molesta, sentía que él estaba jugando con ella. De repente, el área de juegos explotó. Kawa había sacado algo de la bolsa de Tatsumi y lo había dado a Zoro, pero otros dos niños lo robaron y lo lanzaron, causando la explosión. Los dos alborotadores estaban emocionados. Tatsumi rápidamente agarró a Zoro y corrió. Esa noche, Tatsumi estaba realmente feliz de que Zoro había hecho un amigo. Ahora no sería regañado en casa. En otra parte, los gatos callejeros de antes estaban siendo acosados por un grupo de gatos mayores. El gato de Tatsumi intervino para defender a los callejeros. Usó la mirada intensa que Zoro le había enseñado para asustar a los gatos mayores, y estos huyeron en pánico. Luego, el gato decidió no seguir más a Zoro. Lo admiraba y quería hacer muchos amigos, igual que Zoro. El rostro de Zoro mostró una aprobación reticente. Aunque parecía un poco triste, al día siguiente en la escuela, Himekawa, hijo del presidente de la corporación Himekawa, seguía decidido a vengarse de Tatsumi. ¿Su arma? Dinero. Después de reunir información sobre Tatsumi, llamó a 20 matones y puso un plan en marcha. Primero, se hicieron pasar por trabajadores de la cafetería y envenenaron la comida de Tatsumi. Luego, esperaron en la azotea, listos para emboscarlo una vez que comiera. Justo cuando Tatsumi estaba a punto de tomar un bocado, apareció Hill, trayendo comida que ella y la mamá de Tatsumi habían cocinado. Sintiendo que algo andaba mal, Tatsumi se lo dio a Taka para que lo comiera primero. Efectivamente, Taka se desmayó dramáticamente. Parece que Hill usó demasiado ajo mágico otra vez. Sin embargo, Tatsumi no fue afectado por el pastel que comió. Había comido tantas de las creaciones de Hill que había desarrollado inmunidad a los laxantes. Himekawa, al ver que su plan falló, trató de pasar al plan B, pero la verdadera dama de la cafetería apareció y le dio un castigo adecuado por desordenar su cocina. Más tarde ese día, en un distrito comercial que celebraba un festival, Himekawa lanzó el plan C. Su objetivo: secuestrar a Zoro. Sus secuaces se disfrazaron con trajes de animales, mezclándose con la multitud. Incluso contrató a un personaje famoso que le gustaba a Zoro. Había carteles pegados por todas partes. Incluso Taka estaba emocionado, y mucho más un niño como Zoro. El momento en que el personaje se acercó, Zoro sintió que algo andaba mal. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Tatsumi lanzó un sólido puñetazo al estilo occidental. Taka preguntó por qué. Tatsumi explicó: eso es falso. La mascota de Bunryu usa palillos rojos, no amarillos. Después de otro fallo, Himekawa pasó al plan D. Tatsumi y Taka pasaron por la tienda de pinchos. Mientras comía, Taka fue distraído por una hermosa mujer que preguntó si podía pedir prestado a Zoro un rato. Taka estaba a punto de obedecer cuando Alai apareció e intervino en un ataque de celos. Alai luego la expuso como un hombre travestido. Con el plan frustrado, Himekawa sacó a toda su banda. Sin querer pelear cerca de Zoro, Alai absorbió a todo el grupo en sí mismo y los transportó a una isla desierta para resolver las cosas. Al día siguiente, Himekawa estaba completamente deprimido. Había gastado todo su dinero contratando gente, trajes e incluso un paseo en helicóptero de regreso. Sus secuaces lo abandonaron cuando se enteraron de que estaba en bancarrota. Ahora tenía que sobrevivir por su cuenta hasta la mesada del próximo mes. Sin nadie a quien mandar, tenía que comprar su propia comida. Fue entonces cuando se encontró con Shiro y Shin. Preguntó por qué estaban siguiendo a Kanzaki. Shiro dio una razón vaga y misteriosa, mientras que Shin simplemente dijo que hacía lo que le parecía divertido. Los dos caminaron adelante, dejando a Himekawa atrás. Ya no podía ni ir a la cafetería porque la señora del comedor estaba en su contra. Él, todavía sin rendirse en su venganza contra Tatsumi, esta vez Himekawa pintó sus palillos para evitar ser descubierto. Pero su cabello lo delató, y Tatsumi lo envió volando con una patada de nuevo estilo. Sin inmutarse, Himekawa consideró disfrazarse con ropa de mujer. De repente, otra pandilla también apuntó a Tatsumi. Uno de ellos incluso llevaba un bazooka. Himekawa intervino para bloquear su camino, declarando que este era territorio de Ishiyama y que los forasteros no tenían nada que hacer aquí. Al verlo solo, la pandilla no tenía miedo, pero el dinero no era la única fortaleza de Himekawa. Se defendió bien contra ellos, incluso si recibió algunos golpes. Usó dispositivos como una porra eléctrica, y cuando uno de ellos apuntó con un lanzacohetes, Himekawa lo bloqueó con su porra. Cuando volvió en sí, solo Kanzaki permanecía, había acabado con el resto. Kanzaki incluso le dio leche a Himekawa después de enterarse de que no podía permitirse comida. Los dos descubrieron que en realidad se llevaban bien. El próximo mes, Himekawa compró mucha leche para devolverle a Kanzaki, advirtiéndole que el periodo de devolución era solo de un mes, así que sería mejor que bebiera rápido. Mientras tanto, Tatsumi estaba completamente privado de sueño. Zoro había estado llorando cada noche durante 3 días, y no importaba lo que Tatsumi hiciera, el chico no paraba. Si solo él hubiera sufrido, habría estado bien, pero ahora toda la ciudad estaba afectada. Según Hill, los llantos de Zoro podrían extenderse a los países vecinos. La gente estaba tratando de vender los bienes de la familia de Tatsumi por desesperación. El padre de Tatsumi realizó la legendaria pose de disculpa de la familia. Se veía genial, pero no sirvió. Tatsumi instó a Hill a encontrar una solución. Ella sugirió deshacerse de la multitud enfadada, pero él le dijo que se centrara en dormir a Zoro. Ella pensó que tal vez el chico necesitaba relajarse, y Tatsumi sugirió tomar un baño. Sin embargo, Hill advirtió que Zoro odiaba el agua caliente debido a un incidente anterior, cuando se bañó con un señor demonio que se quedó demasiado tiempo y volvió a Zoro completamente rojo.
Aún así, durante el baño, Zoro se estremeció y tembló. Tatsumi probó con agua caliente y el niño salió corriendo, cayendo accidentalmente en la bañera. Al día siguiente, toda la familia sufría de privación de sueño. Tatsumi pidió a todos que ayudaran a encontrar una manera. Su madre sugirió jugar con Zoro todo el día para cansarlo. El padre de Tatsumi se ofreció como caballo de Zoro, pero él estaba demasiado débil y el chico se negó. Tatsumi terminó arrastrándose a 4 patas durante 4 horas mientras Zoro seguía sin mostrar signos de fatiga. Tatsumi estaba listo para morir. Su padre entonces sugirió jugar a atrapar la pelota, lo cual Zoro pareció disfrutar, hasta que exigió que abuelo lanzara una barra en su lugar. Abuelo accedió y se desmayó. Con su papá fuera de combate, Tatsumi tuvo que seguir intentando. Jugaba al escondite con un tonto, pero su hermana lo golpeó diciendo que estaba asustando al niño. La pelea entre hermanos que siguió divirtió mucho a Zoro. Después de un rato, el niño se puso hambriento y la mamá de Tatsumi preparó comida. Esa noche, ella hizo que Hill y Tatsumi durmieran con Zoro para que se durmiera más fácilmente, y funcionó. Pero más tarde esa noche, Hill se levantó para ir al baño y accidentalmente pisó al hermano menor de Tatsumi, despertando a Zoro nuevamente. Él lloró fuerte. Los vecinos vinieron de vuelta a quejarse, y el papá de Tatsumi salió corriendo con un movimiento dramático de disculpa deslizante de 360 grados, pero aún así no ayudó. Tatsumi culpó a Hill. En este punto, no tuvo más remedio que ir a recoger esa cosa. Ella regresó al mundo de los demonios pidiéndole a Tatsumi que cuidara de Zoro. Al día siguiente, toda la escuela estaba privada de sueño debido al llanto de Zoro, pero el niño estaba bien despierto. Taka le dijo a Tatsumi que hiciera algo. Tatsumi respondió que ya se había bañado con el niño e incluso había dormido con él. Solo cuando Hill estaba allí, dormía bien. Taka se puso celoso después de escuchar que Tatsumi se bañó con Hill. En otro lugar, Kansaki tuvo un sueño en el que derrotaba a Tatsumi. Al despertar lo vio como una señal y llamó a Shiro para prepararse. Mientras tanto, Aoi tuvo un sueño maravilloso de Tatsumi llevándola al altar, solo para despertar y darse cuenta de que en realidad era una guardería. Avergonzada, se dio cuenta de que había soñado con ese chico otra vez. Aunque sabía que Tatsumi no era una mala persona, todavía no podía confiar completamente en él. Al recordar, se dio cuenta de que todo era solo su propia fantasía. Mientras intentaba calmarse, oyó rumores sobre Tatsumi y Hill bañándose juntos. Con una mezcla de preocupación y enojo acumulándose, Tatsumi apareció pidiéndole que cuidara de Zoro ya que estaba demasiado privado de sueño. Furiosa, lo echó en el acto. Justo entonces, Kansaki apareció como si fuera una señal de su sueño y lanzó patadas al estilo Enmu directamente a Tatsumi. Pero Tatsumi no se inmutó en lo absoluto y lo lanzó a un lado sin esfuerzo. Mientras tanto, Himekawa también había soñado con contratar a un asesino de primer nivel para enfrentar a Tatsumi. Cuando se despertó y vio a Tatsumi caminando, él y su pandilla lo siguieron y aturdieron a Tatsumi con una pistola paralizante. Ya cansado y ahora siendo molestado por un grupo de idiotas, Tatsumi se enfadó y rápidamente se ocupó de ellos antes de dirigirse a casa. De regreso a casa, llevó a Zoro a la habitación solo para encontrar que Hill ya había traído el juguete que le gustaba a Zoro, el grito del rey serpiente. Al escucharlo, Zoro instantáneamente se quedó dormido. Desafortunadamente, ese juguete era aún más ruidoso que el llanto de Zoro, haciendo imposible que alguien más pudiera dormir. Justo cuando se resolvió un problema, surgió otro algo más aterrador que Tatsumi en la preparatoria Ishiyama, los exámenes anuales. Las materias fueron japonés, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Dada la negativa del 200% de los estudiantes a estudiar, todos estaban condenados. Incluso Tatsumi no quería reprobar, así que él también comenzó a estudiar. De regreso en el mundo demoníaco, el rey demonio jugaba al mahjong mientras preguntaba sobre el estado de su hijo. Al enterarse de que Tatsumi había recibido el sello, decidió ponerlo a prueba. Envió a Hill una prueba: derrotar a 100 personas en una semana, una persona equivale a un punto y la puntuación promedio debe ser 30. Si fallaban, tanto Tatsumi como Hill serían encarcelados en la cárcel especial del mundo demoníaco. Asustado, Tatsumi se apresuró a comenzar a ganar puntos. Primero hizo que Zoro golpeara gatos, 10 gatos equivalían a un punto. Pero Zoro perdió y terminó electrocutando todo lo cercano. Tatsumi estaba demasiado exhausto para manejar al niño y decidió encontrar a la persona más inteligente de la escuela para dejarle a Zoro. Zoro no había elegido a nadie antes, probablemente porque todos eran demasiado tontos. Tatsumi y Taka recorrieron la escuela buscando a alguien con al menos algo de cerebro, pero todos los estudiantes que conocieron eran tontos y no estaban interesados en estudiar. Mientras tanto, Zoro había derrotado a un grillo, 100 grillos por un punto. Cuando llegó el día del examen, Tatsumi aún no había encontrado un posible padre adoptivo. Un estudiante estaba durmiendo, otro escribió tonterías, y alguien incluso pegó dinero en su papel. Mientras tanto, la pandilla Suppo regresó, probablemente para vengarse del incidente de Himekawa. Los estudiantes querían salir y pelear, pero Tatsumi los detuvo. Se ofreció a enfrentarlos solo para proteger los exámenes de todos. Solo si las pruebas iban bien, podía identificar a la persona más inteligente. Con Zoro, activó su sello y salió a enfrentar a la pandilla. Hill y el Andelin observaron desde arriba, claramente complacidos.
Días después se publicaron los resultados de las pruebas y las calificaciones fueron abismales. La más baja fue 0, la más alta fue 59. Taka terminó siendo el máximo anotador entre los descerebrados, haciendo que todo el esfuerzo de Tatsumi fuera inútil. Ya había pasado un mes desde que llegó al mundo humano, y Hill poco a poco se había acostumbrado a la vida aquí. A menudo obtenía leche de Lindelin para el joven maestro. El padre de Tatsumi no parecía destacarse, pero mantenía a la familia con su pose única de disculpa. Aunque parecía fácil, era extremadamente difícil de dominar. Hill solía ir de compras con la madre de Tatsumi, la verdadera fuerza de la familia. La vida humana era generalmente mundana, pero encontraba algunas cosas interesantes, como la televisión. A Hill le encantaba ver dramas de triángulos amorosos, mientras que el joven maestro prefería los programas de superhéroes. Hill llevaba almuerzo regularmente a Tatsumi y Zoro. La escuela estaba llena de inútiles, aunque algunos eran fuertes. Ninguno era digno de criar al joven maestro. Después de entregar el almuerzo, Hill regresaría a casa. Se encontró con la hermana de Tatsumi, quien junto con su madre había preparado comida para Hill. Todos fueron generalmente amables. Esa tarde, ella esperó a que Tatsumi y Zoro llegaran a casa. Esa era la vida de Hill en el mundo humano. Ahora, la historia de Kanzaki. Él estaba entrenando duro para derrotar a Tatsumi, decidido a desarrollar una técnica de golpe único mortal. Lo intentó incansablemente, pero no pudo lograrlo. Shin apareció, habiendo reunido mucha información sobre el estilo de lucha de Tatsumi. Después de revisar todas las grabaciones de combate, Shiro identificó el problema. Era el niño detrás de Tatsumi. Shiro creía que llevar a un niño aumentaba la fuerza de Tatsumi, así que fabricó un muñeco de niño para que Kanzaki lo llevara y los dos reanudaron el entrenamiento. Sin embargo, Shin pensó que seguía siendo demasiado ligero, así que agregó 35 kilogramos más. Seguía siendo demasiado ligero, así que siguió agregando más hasta que Kanzaki ya no pudo moverse. Solo entonces Shin se detuvo. Los tres revisaron el problema. Shiro concluyó que el niño falso no estaba funcionando, pero no había averiguado dónde conseguir un niño real. Kanzaki, sin embargo, sabía exactamente dónde. Fue a casa y le pidió a su padre que hiciera otro. Lo echaron inmediatamente. Dado que ese plan falló, necesitaban una nueva idea. Shiro consideró usar un gato, pero eso tampoco funcionaría. Luego apuntó hasta algunos niños de escuela primaria, pero terminó siendo atrapado por la policía. Kanzaki sugirió renunciar a este plan ridículo, pero Shiro no había terminado. Se disfrazó de niño y le dijo a su jefe que lo llevara. A Kanzaki le pareció raro, pero aceptó si eso significaba derrotar a Tatsumi. Shin señaló que el disfraz de Shiro todavía no era convincente, ya que el hijo de Tatsumi no usaba ropa. Eso significaba que Shiro también tenía que desnudarse. ¡Qué asco! Pero para su jefe lo hizo naturalmente. Ambos fueron arrestados. Después de salir de la comisaría, Kanzaki se fue solo, de regreso a Tatsumi el domingo. Él solo quería quedarse en casa y leer manga, pero solo quería salir, así que no tuvo más remedio que llevarlo. En el camino hacia el parque se encontraron con Taka. Así que los tres fueron juntos, pero por supuesto Taka no vino con buenas intenciones, esperaba encontrar mamás solteras atractivas. Coincidentemente se encontraron con Aoi, que parecía muy preocupada porque había perdido a Kada. Ella asumió que Taka la reconocería, pero como estaba pensando con la cabeza equivocada, no lo hizo. Ella explicó que perdió a su hijo. Mientras tanto, Kanzaki, sentado en el parque pensando profundamente, se encontró con Kada, quien quería jugar en los columpios. Kanzaki se unió a él y se dio cuenta de que esto era exactamente lo que necesitaba. El grupo de Tatsumi también comenzó a buscar a Kada. Sospechaban que podría haber un secuestrador cerca, aunque Tatsumi no estaba convencido. Aoi pensó que solo estaba tratando de consolarla, pero en realidad, Tatsumi estaba decepcionado de que el secuestrador no le hubiera quitado la carga de las manos. Taka, por otro lado, estaba muy motivado para ayudar a una madre soltera. Con Kanzaki, llevar a un niño realmente lo hizo más fuerte. Pero no quería enfrentarse a Tatsumi todavía, quería perfeccionar su técnica de un golpe mortal primero. Después de ver a Kada hacer algunos giros, Kanzaki tuvo una revelación. El grupo de Tatsumi llegó, y cuando Kanzaki descubrió que Aoi era la hermana del chico, lo devolvió. Tan pronto como Zoro vio a Kada, quiso pelear. Kada también miró a Kanzaki con ojos que decían pelea. Kanzaki aceptó y saltó al aire para una patada doble. El movimiento fue realmente poderoso si acertaba, pero Tatsumi simplemente dio un paso atrás y esquivó, dejando a Kanzaki congelado en el aire. Esa tarde, Kanzaki explicó que todo fue un malentendido. Se despidió de Kada y le prometió a Tatsumi una revancha algún día. Tatsumi admitió que la doble patada fue bastante fuerte. Cansado del viaje al parque, Taka se fue a casa a ducharse. De repente, el Aindelin entró bruscamente ofreciéndose a frotarle la espalda. Incluso se sonrojó mientras miraba a Taka, quien gritó de terror. Al día siguiente, Taka le contó toda la historia a Tatsumi, diciendo que ya no podía soportar a ese viejo pervertido, y le suplicó a Tatsumi que se deshiciera de él. Tatsumi estuvo de acuerdo. No quedaban candidatos fuertes en la escuela, pero Taka conocía a una persona de los 4 reyes, Toho, un tipo increíblemente fuerte. El problema era que siempre tenía trabajos de medio tiempo, así que nadie sabía dónde encontrarlo. Los tres buscaron información en la escuela. Pronto se difundió un rumor de que Tatsumi había desafiado a Toho.
Todos creían que Tatsumi era fuerte, pero aún así no era rival para Tojo. Las pandillas de Kanzaki y Hainekawa también lo escucharon y planearon aprovechar la oportunidad. Hainekawa se acercó a Taka y le dijo que Tojo estaba trabajando a medio tiempo en la playa y que podían encontrarlo allí. Taka inmediatamente pensó en chicas atractivas, especialmente Hill en un traje de baño del reino demoníaco. Emocionado, corrió a contarle a Tatsumi. Antes de mucho, todo el grupo se dirigió a la playa. Taka preguntó si Tatsumi le había dicho a Hill que trajera un traje de baño. Tatsumi lo confirmó, probablemente el más sexy del mundo demoníaco. Al escuchar eso, Taka estaba muy contento. Hill comenzó a cambiarse ahí mismo, lo que hizo que Taka se emocionara. Pero tristemente, el atuendo sexy que Tatsumi mencionó era para Zoro. Luego, el Andelin apareció en traje de baño para compensar la decepción de Taka. Después de eso, los tres fueron a buscar a Tojo. Llegaron a un restaurante para preguntar, pero el dueño malentendió y pensó que estaban allí para trabajar, así que arrastró a ambos para ayudar a hacer fideos. Tatsumi no tenía tiempo, pero Taka estaba encantado ya que todos los clientes eran chicas bonitas. Kanzaki y Hain-ku también estaban allí, esperando una oportunidad para actuar. Sin embargo, Shiro ya había investigado y descubrió que Tojo no estaba aquí. Aoi también vino después de escuchar las noticias, preocupada por Tatsumi. Una vez que terminó su turno, Tatsumi descubrió que Tojo había sido despedido el día anterior por pelear con un cliente. Aunque llamar cliente era ponerlo de manera amable, el tipo era más bien un matón. Justo entonces, la misma pandilla regresó y Tatsumi rápidamente se encargó de ellos antes de irse a buscar a Tojo. Lo que no sabían era que justo al lado, Tojo estaba organizando un puesto de lucha de brazos. Al no poder encontrarlo, Tatsumi y Taka fueron a jugar a la playa. Mientras lanzaba un frisbee, Tatsumi accidentalmente pisó la montaña de arena de Zoro y fue derribado y electrocutado por el pequeño. Aoi también apareció. Tan pronto como vio a Hill, los dos se miraron fijamente en otro enfrentamiento silencioso. Taka fue a comprar bebidas para descansar, cuando una mujer hermosa de repente se acercó y le entregó un papel con la ubicación de Tojo. Regresó rápidamente para contarle a Tatsumi. Tatsumi quería ir de inmediato, pero Zoro quería jugar al juego de partir la sandía. Como no había sandía, usaron a Elaindelin en su lugar. Después de terminar el juego y llegar al lugar, Tojo ya se había ido. Taka pensó en escribir una carta de desafío. Programó el duelo para las 5 de la tarde en la playa, pero no sabía cómo era Tojo, así que le pidió a Aoi que entregara la carta. Aoi pensó que era una carta de amor pidiéndole que se reuniera con él en la playa para confesarle. Pero cuando la abrió y vio que era una carta de desafío, perdió completamente el interés. Con la carta en la mano, no quería que Tatsumi luchara contra Tojo porque sabía lo peligroso que realmente era Tojo, pero justo cuando estaba a punto de romperla, aparecieron los secuaces de Tojo. Esa tarde, Tojo llegó al lugar de reunión para esperar a Tatsumi. En el camino, Tatsumi fue interceptado por la pandilla de HKT. Ellos querían que él se uniera a HKT y luchara juntos contra Tojo. A Tatsumi no le importaba en absoluto y los manejó rápidamente. Pero Zoro se cayó de su espalda y lo dejó inconsciente. Mientras tanto, el grupo Tojo todavía estaba esperando. Los mismos matones de antes volvieron para vengarse, esta vez trayendo muchos más. Bueno, era una buena oportunidad para calentarse mientras esperaban a Tatsumi. Para cuando Tatsumi finalmente llegó allí, ya estaba oscuro y el grupo de Tojo se había ido. Aoi advirtió a Tatsumi que se rindiera. No tenía ninguna posibilidad. Pero él solo pensó que todo sonaba realmente divertido. Ahora estamos con Taka. Las vacaciones de verano habían comenzado, así que su familia se mudó a un resort tropical para relajarse. Planeó pasar su tiempo allí lejos de todas las tonterías. Pero cuando vio a dos mujeres hermosas, Tatsumi inmediatamente cambió al modo de coqueteo. Detrás de ellos, sin embargo, estaba el Elaindelin. Sintiendo el peligro, Tatsumi corrió, pero el Elaindelin lo atrapó y lo arrastró de regreso a Japón. Resulta que Tatsumi solo regresó para invitar a Taka a una piscina pública. ¡Qué gran amigo! Ahora, Taka tuvo que meterse en una piscina abarrotada con él. Estaba furioso, pero no podía hacer nada al respecto. Tatsumi explicó. Cuando llegó a la casa de Taka para invitarlo a nadar, encontró a Elaindelin sentado solo. Resulta que la familia de Taka se había ido de vacaciones y se olvidaron de llevarlo. Sintiendo pena, Tatsumi le pidió que fuera a buscar a Taka. Taka estaba atónito. ¿Por qué no le dijo simplemente que los trajera a ambos de vuelta al resort? Ahora que lo pensaba, Tatsumi finalmente se dio cuenta de lo tonto que había sido. Frustrado, Taka fue a tomar algo y se encontró con Chiaki, que estaba con algunos miembros del grupo de Aoi. Taka pensó que tal vez este viaje no era tan malo después de todo y se acercó a charlar con las chicas Embe. Tatsumi preguntó si Aoi venía también. Normalmente ella no vendría, ya que entrena todo el verano, pero la habían obligado a venir para relajarse. Sin embargo, Aoi se escapó en cuanto vio a Tatsumi allí. Pensando que su atuendo no combinaba, se fue a cambiarse. Mientras tanto, Taka seguía coqueteando con las chicas. De repente, los matones de sus días en la escuela secundaria aparecieron y comenzaron a merodear alrededor de las chicas. Podrían haberlos golpeado, pero no querían meterse. Sin embargo, cuando los chicos se pusieron manos largas, Embe ya no pudo soportarlo. Antes de que pudieran actuar, sin embargo, Taka le echó agua en la cara al chico.
Tatsumi todavía estaba completamente aburrido, lamentando haberse perdido un viaje divertido. Zoro quería montar un bote, pero Tatsumi se negó y se desmayó del aburrimiento. Zoro se enfadó y lo lanzó a la piscina, luego se fue a jugar. En cuanto a Taka, el líder de la pandilla lo miró y dijo que no había cambiado, todavía tratando de presumir frente a las chicas. Taka le dio un codazo en los costados y le dio un cabezazo. No necesitaba que ese tipo juzgara sus decisiones de vida. Después de decir eso, Taka se lanzó a la piscina para esconderse. Había demasiada gente, así que la banda no pudo encontrarlo. El líder llamó a refuerzos y le dijo al salvavidas que alguien se estaba ahogando. Mientras tanto, Taka, todavía en modo de operaciones especiales bajo el agua, no tenía idea de lo que estaba pasando. Cuando salió a la superficie, se encontró completamente solo rodeado por los matones. No había forma de salir de esta, pero al menos Tatsumi seguía cerca, excepto que todavía estaba en shock. Los enemigos seguían llegando y su amigo no servía de nada ahora mismo. Taka tenía que actuar solo. Se lanzó debajo de Tatsumi y comenzó a girar rápidamente. Zoro se mareó tanto que comenzó a llorar y a liberar choques eléctricos en todas direcciones, lo que le dio a Taka la oportunidad de escapar. Ambos se retiraron rápidamente. La pandilla los persiguió, pero eventualmente perdió su rastro. El líder le preguntó a un vendedor de helados por información, pero desafortunadamente era Toho quien rápidamente lo golpeó. Mientras tanto, Aoi acababa de terminar de cambiarse de ropa cuando se enteró de que Tatsumi había sido expulsado y se sintió muy triste. En el mundo demoníaco, cuando el rey demonio escuchó que Zoro estaba de vacaciones de verano, ordenó a alguien que le entregara tareas de verano al chico. 3 cajas de regalo llegaron a la casa de Tatsumi. Cuando descubrió que era tarea, Tatsumi se quedó perplejo. Zoro nunca estudiaba. ¿Por qué darle tareas? Pero Hill no pudo devolver los artículos ya que Zoro ya los había abierto y las otras cajas se habían abierto automáticamente. La primera caja contenía el diario del mundo demonio, la segunda una olla del mundo demonio y la tercera una herramienta de recolección del mundo demonio. Tatsumi no estaba interesado y le dijo a Hill que devolviera todo. Llamó a Alai, quien apareció inmediatamente trayendo a Taka con él. Taka estaba furioso porque Alai había arruinado su viaje a la isla. Pero Tatsumi no había convocado a Taka. Alai insistió en que Taka sería útil. Tatsumi intentó meter las cosas de vuelta en Alai para regresar al mundo de los demonios. Hill advirtió que si no terminaban la tarea de verano, habría terribles consecuencias. El rey demonio estaría tan furioso que podría voltear toda la mesa. Al escuchar el apasionado discurso de Hill, aceptaron de mala gana terminarlo. El primer artículo era el diario. Todo lo que escribieran en él se convertiría en realidad. Hill se lo dio a Zoro, quien dibujó un gato del mundo demoníaco. Inmediatamente saltó sobre Taka y lo mordió. Hill lo encontró bastante útil. Ella intentó sacar algo de leche para Zoro, pero sabía horrible. Taka también quería dibujar algo, y era obvio por la expresión en su rostro que no sería algo bueno. Le recordó a Tatsumi que ya había arruinado 2 de sus viajes, así que Tatsumi lo dejó dibujar. Taka dibujó un trasero para frotarse la cara. Luego fue el turno de Alai y deseó un chico guapo, pero en lugar de eso le golpearon en la cara con la palabra guapo. A continuación estaba la herramienta de reunión del mundo demoníaco. Funcionaba como un dispositivo de captura de insectos del mundo humano e imprimía las capturas en papel. Hill llevó a todos al campo de caza, que resultó ser la escuela de Tatsumi. Los delincuentes allí calificaban como objetivos. Hill le dio a Tatsumi un matamoscas. Cuando golpeó a un chico, apareció la imagen de su espécimen. Tatsumi lo encontró bastante divertido y comenzó a aplastar más de ellos. Ninguno se le escapó. Pero todos los capturados parecían iguales, así que necesitaban uno con cuernos. Justo entonces, Hainkawa y Kansaki llegaron para detener a Tatsumi, pero justo en ese momento atrapó uno con cuernos. Aún así, no fue suficiente, entonces Alai sugirió que atraparan una mariposa y señaló a Aoi. Él inmediatamente corrió a atraparla. Tatsumi pidió educadamente permiso para atrapar a Aoi, pero su mente saltó directamente a escenarios de secuestro amoroso, y ella se escapó sonrojándose. Mientras la perseguía, Zoro dejó caer algo en el camino. No pudieron atrapar a Aoi por más que lo intentaron, así que necesitaban otro método. En ese momento, las cosas que Zoro había esparcido comenzaron a convertirse en plantas, y dado que provenían del mundo demoníaco, por supuesto que eran malas noticias. Eran plantas carnívoras. Como su nombre lo indica, devoraban personas y crecían enormemente. Si no se hacía nada, convertirían toda la ciudad en su nido. Una de las plantas se comió al director de la escuela. Algunos trataron de salvarlo, pero tuvieron el mismo destino. La planta creció tanto que pudo moverse, cazando más personas para alimentar su crecimiento. Tatsumi se lanzó para rescatar a la gente, pero el monstruo no resultó herido en absoluto. Abrió la bolsa de juguetes de Zoro para ver si había algo que pudiera ayudar. Había demasiados, así que pidió a Aoi, Hainkawa y Kansaki que lo ayudaran a buscar. Pero ninguno de los objetos fue útil, y cada uno de ellos fue tomado uno por uno. Justo entonces, el gato del mundo demoníaco que Alai había traído se levantó para luchar contra la planta. Estaba listo para sacrificarse para proteger a su amo, pero fue tragado entero en menos de un segundo. Al ver al amigo que acababa de hacer hace pocas horas sacrificarse, Zoro estaba furioso. El pequeño juró que no perdonaría a la planta, pero fue golpeado por una de sus lianas y gritó de dolor.
Tatsumi le dijo que no llorara, un hombre tiene que ser fuerte. Entonces los dos estallaron con poder y lanzaron un ataque combinado para destruir la planta monstruosa. Una vez que todos fueron rescatados, ninguno de ellos recordó lo que acababa de suceder. Mientras Tatsumi y Zoro ya se habían dormido del agotamiento, de regreso en el mundo demoníaco, la tarea de verano de Zoro fue entregada al rey demonio. Pero como estaba ocupado divirtiéndose, le dijo a sus subordinados que simplemente enviaran a Zoro un certificado de logro. Al día siguiente, Toho llegó a la escuela y encontró el lugar en caos. Al enterarse de que Tatsumi era el responsable, en realidad le pareció muy divertido. Mientras tanto, en la casa de Tatsumi se sentía insoportablemente caliente. Incluso con el aire acondicionado encendido, la temperatura seguía siendo de 38 grados Celsius. Era el calentamiento global a este ritmo. La Tierra estaría condenada incluso sin un rey demonio. La hermana de Tatsumi y Hill entraron y también sintieron el calor. ¿La razón? Zoro sufrió un golpe de calor, así que ahora tenían que encontrar una manera de refrescarlo. Justo entonces, Taka apareció de nuevo, pidiendo a Tatsumi que se deshaga de Zoro porque Alai había estropeado su imagen otra vez, invitándolo a dormir juntos a plena luz del día. La hermana de Tatsumi sacó una piscina inflable para bañar a Zoro. Cuando Taka escuchó que Hill también se bañaría, se animó de inmediato, pero cuando pusieron a Zoro en la piscina, el agua fría se volvió hirviendo. Nadie podía entrar. Taka se negó a rendirse y exigió que llevaran a Zoro a la bañera en su lugar. Entonces apareció Alai y llevó a Taka a bañarse. La condición de Zoro seguía empeorando. Cuando intentó beber leche, toda la botella se rompió. Ya no emitía calor, lo estaba almacenando todo dentro. Comenzó a actuar hiperactivo y a rodar por el suelo. El emblema en la mano de Tatsumi también desapareció. Las cosas eran más serias de lo que Hill esperaba. La fiebre había roto su vínculo. Hill estaba profundamente preocupada por su joven maestro, mientras que Tatsumi se sentía emocionado de que ya no lo electrocutaran más. Hill, al ver que Tatsumi seguía bromeando, lo echó de la casa. Sin opciones, Tatsumi vagó por las calles hasta la noche. A pesar de bromear, todavía estaba preocupado por Zoro. Justo cuando estaba a punto de irse a casa, uno de los secuaces de Toho le bloqueó el camino. Sin decir una palabra, el tipo le dio una patada. Tatsumi se levantó y se defendió, pero el tipo era rápido y seguía esquivando sus ataques. Justo cuando Tatsumi casi lograba golpearlo, el tipo se detuvo para contestar su teléfono. Luego prometió pelear de nuevo la próxima vez y se fue. Tatsumi no tenía idea de qué se trataba y se fue a casa para cuidar de Zoro. Hill se había ido a algún lugar, así que Tatsumi cuidó de Zoro toda la noche. A la mañana siguiente, Zoro no estaba por ningún lado. Tatsumi pensó que Hill se lo había llevado y no le importó, pero a su hermana sí. Ella golpeó a Tatsumi y lo obligó a encontrar a Zoro y Hill. Aunque estaba molesto, Tatsumi todavía se preocupaba, así que fue al río a buscar. La buena noticia es que encontró a Zoro. La mala noticia es que el niño estaba aferrado a Toho. Finalmente se encontraron las dos potencias. Taka pensó que Tatsumi se enojaría y exigiría que Zoro regresara, pero en cambio Tatsumi estaba encantado de haber encontrado finalmente un reemplazo. Se dio vuelta para irse, pero Taka lo detuvo. Quería asegurarse de que Toho fuera digno de criar a Zoro. Tatsumi le preguntó a Toho cómo terminó con Zoro, pero Toho dijo que solo respondería si Tatsumi lo vencía, y así comenzó la pelea. Toho había oído hablar de Tatsumi y quería una pelea justa. Ambos lanzaron puñetazos al mismo tiempo, pero el de Toho fue más fuerte y mandó a Tatsumi volando. Normalmente nadie podría levantarse después de uno de los puñetazos de Toho, pero Tatsumi era diferente. Se levantó y dio un puñetazo igual que mandó a Toho volando también. Se enfrentaron una y otra vez. Toho explicó que encontró a Zoro vagando por las calles anoche. Se haría cargo del niño hasta que se encontraran a sus padres. Tatsumi lanzó una ráfaga de 12 puñetazos rápidos. En el proceso, reveló accidentalmente un emblema en el hombro de Toho. Tojo desató su poder y lanzó a Tatsumi a 30 metros en el aire, enviándolo a estrellarse en el río. La pelea terminó y Toho se llevó a Zoro consigo. Tatsumi solo podría mirar con frustración. Al llegar la noche, Tatsumi finalmente se arrastró a casa solo para encontrar a Hill ya esperándolo allí. Había ido a todos lados buscando un médico para Zoro. Lo que trajo de vuelta parecía una especie de monstruo espeluznante, y dentro de la habitación de Tatsumi había una niña pequeña. Tatsumi no estaba seguro de cómo una niña que parecía de cuarto grado podía salvar a alguien. La niña pequeña, claramente molesta, le dio una patada a Tatsumi directamente en la ingle, llamándolo débil y diciendo que la habitación apestaba y no era digna para que Zoro se quedara allí. Enfurecido, Tatsumi atacó, pero ella esquivó todo sin esfuerzo. Momentos después, la extraña criatura a su lado la golpeó para detener el alboroto. Luego Hill presentó a la niña como Doctora Furcas y al monstruo como su asistente, Lamia. Tatsumi no podía creer que esta cosa era un doctor. Aún así, el doctor había venido hasta aquí, y si el paciente ni siquiera estaba presente, no había mucho que pudiera hacer. Basado en lo que Hill describió de la condición de Zoro, el doctor sugirió que podría ser solo fiebre de dentición, algo común en los niños. Pero este caso fue un poco diferente. En el mundo humano no había un recipiente lo suficientemente fuerte como para contener la energía demoníaca de Zoro, por lo que Zoro había roto su vínculo con Tatsumi para evitar que Tatsumi resultara dañado.
De lo contrario, Tatsumi ya estaría muerto. Y no fue porque Zoro estaba buscando un nuevo papá. Según las observaciones de Hill durante la pelea de Tatsumi, Zoro todavía tenía fiebre, y aunque Tosho era fuerte, no albergaba absolutamente ninguna mala intención, una de las condiciones requeridas para ser un elegido. Aún así, ella no sabía por qué Zoro se aferraba a él. La noche anterior, Toho había estado trabajando a tiempo parcial en el festival de verano. Era un amante total de los gatos, como un sirviente para ellos. Después de terminar el trabajo y dirigirse a casa con sus subordinados, encontró a Zoro sentado solo en un montón de basura. Llamó a Zoro como si estuviera llamando a un gato callejero. Con la mente nublada por la fiebre, Zoro lo confundió con Tatsumi y se aferró a él. Así que Toho decidió criarlo. En resumen, Tatsumi necesitaba volverse más fuerte si quería ser digno de Zoro. Derrotar a Toho era la única forma de probarlo. Por supuesto, Tatsumi no se había rendido, juró derrotarlo. Entonces Lamia sacó una pistola. Este aparato restauraría el vínculo entre Tatsumi y Zoro y despertaría el poder interior de Tatsumi. En el momento en que le dispararon en la cabeza, Tatsumi fue transportado a un lugar extraño lleno de seres raros, desde un súper musculoso Taka hasta dos extrañas criaturas florales. Después de superar varias pruebas, Tatsumi se encontró con su mejor versión. La buena versión no quería pelear, solo quería hablar. Pero Tatsumi solo sabía hablar con los puños. Cuanto más golpeaba, más se multiplicaban los clones. Finalmente, todos se disolvieron en humo, revelando a Zoro acostado dentro de un círculo mágico. Mientras tanto, afuera, el cuerpo de Zoro había comenzado un proceso de rechazo. Pasaron 6 horas sin señales de que Tatsumi despertara, y Lamia asumió que estaba muerto, así que comenzó a planear felizmente su funeral. De repente, Tatsumi regresó, más fuerte que nunca. Ahora confiado, se dispuso a recuperar a Zoro. Mientras tanto, Toho estaba charlando con sus subordinados cuando llegaron Kanzaki y Himekawa. No mucho después, Shiro visitó a Tatsumi mientras se bañaba y le explicó todo. Kanzaki y Himekawa querían formar equipo con Toyo para reconstruir sus reputaciones, que se habían hundido después de que Tatsumi los venciera. Pero a Toyo no le interesaban los juegos de popularidad insignificantes. Cuando las palabras fallaron, intentaron pelear con él, pero el subordinado de Toho solo necesitaba una mirada para congelarlos en su lugar. Luego derribó a los dos. Así fueron las cosas. Y ahora Kanzaki e Himekawa querían unirse a Tatsumi para derrotar a Toho. Tatsumi no los necesitaba, podía vencer a Toho solo. Pero los dos actuaban como si Tatsumi les debiera algo, así que los arrastró solo para hacerlos callar. Primera parada, buscaron al tipo que peleó con Tatsumi antes. Pero de repente apareció una pandilla de gamberros tratando de demostrar que eran dignos de unirse a la tripulación de Toho. Molesto por el ruido, el tipo que Tatsumi estaba buscando se fue, diciéndoles que se encargaran de la basura. Los matones tenían número, pero no habilidad. Kanzaki y Himekawa eliminaron fácilmente a algunos, y Tatsumi terminó con el resto en un abrir y cerrar de ojos. El grupo luego se dirigió al punto de encuentro. Mientras tanto, el chico que había peleado con Tatsumi antes apareció en la escuela para buscar a Toyo, pero otro grupo de aspirantes a unirse a la banda de Toho bloqueó el camino. Toyo ya dijo que no estaba reclutando y que no quería pelear, pero no escucharon. Se fue sin decir una palabra. Justo entonces llegó el grupo de Tatsumi. Aunque podían luchar, los números eran demasiados para Kanzaki y Himekawa. Por suerte, el equipo de Aoi apareció para ayudar. Ella afirmó que no tenía segundas intenciones, pero claramente sí las tenía. Ella abrió un camino para que Tatsumi avanzara. Mientras tanto, Toho estaba en la escuela con 2 de sus amigos, preparándose para ver los fuegos artificiales. Creía que Zoro se sentiría mejor viéndolos. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, todas las miradas se dirigieron hacia la deslumbrante exhibición. Tatsumi finalmente llegó, y Toho ya sabía que Zoro era su hijo. Aún así, dijo que lo devolvería, pero solo después de una revancha. Tatsumi dejó claro que él no era el padre de Zoro, solo se vio obligado a criarlo, y quien Zoro eligiera dependía completamente del chico. Mientras la luz de la luna iluminaba la escena, Zoro finalmente reconoció a Tatsumi. En el sueño, cuando Tatsumi se había acercado a Zoro, había sido atacado, pero eso no fue nada para Tatsumi. Él se acercó y consoló al pequeño demonio, ayudándolo a calmarse. Zoro finalmente lo recordó y regresó a su lado. Ahora solo quedaba una cosa, ajustar cuentas con Toho. Justo en ese momento, Taka finalmente apareció. Afuera, Kanzaki y Himekawa se prepararon para enfrentar a los 2 secuaces de Toyo. Tatsumi dejó a Zoro mirar. Esta era su pelea ahora. La batalla comenzó con Tatsumi lanzando una ráfaga de golpes. Asestó un gancho sólido, seguido de un golpe en el estómago, pero su combo fue detenido cuando Toho lo bloqueó con su frente. Mientras tanto, Aoi había terminado con los pequeños y entró para ver a Tatsumi. Sin embargo, Kanzaki y Himekawa habían sido fácilmente derrotados. Los hombres de Toyo les dijeron que se rindieran. Los débiles que soñaban con ser los mejores solo eran marionetas, inútiles. Tal vez rendirse era lo mejor para ellos, pero los dos se negaron, no estaban luchando para presumir. Ellos tenían sus propias razones. Fue entonces cuando llegó Shin, empezando fuerte al derribar a uno de los subordinados de Toho. De vuelta en el patio de la escuela, Aoi encontró a Tatsumi y Toho enfrascados en un brutal tira y afloja. En un momento, cuando Tatsumi lanzó un ataque, Zoro activó su poder.
El golpe de Tatsumi se volvió monstruosamente fuerte, tanto que Toho no pudo levantarse. La marca comenzó a reaparecer en el cuerpo de Tatsumi. Justo en ese momento, un fuego artificial sobrante accidentalmente encendido por Lamia voló directamente hacia Tatsumi. Lo atrapó con sus poderes. Le dijo a Zoro que se detuviera. Quería vencer a Toho con su propia fuerza. Él nunca perdería. Zoro cortó la conexión. El doctor explicó que para que un señor demonio activara y desactivara la marca a voluntad, significaba una cosa. Zoro ahora aceptaba el riesgo. Esto ya no era un contrato, sino confianza mutua. Los dos continuaron su pelea. Duró hasta la mañana, una pura competencia de fuerza. Al final, Tatsumi lanzó a Toho con un lanzamiento poderoso. Ese lanzamiento provocó un recuerdo del pasado de Toho. Nació en los barrios pobres donde solo los fuertes sobrevivían. Pero un día conoció a un hombre que cambió su vida. Toho le preguntó a Tatsumi por qué seguía haciéndose más fuerte, incluso sin la marca. Tatsumi simplemente dijo, prometí a Zoro que no perdería. Toho recordó lo que ese hombre una vez le dijo, el poder es para proteger a los débiles, si lo usas por las razones equivocadas siempre perderás. Tatsumi le había mostrado a Zoro que nunca perdería. El niño voló a sus brazos lleno de alegría. La victoria pertenecía a Tatsumi, pero Taka todavía tenía preguntas sobre la marca en la mano de Toho. Tojo dijo que era un tatuaje, lo hizo por admiración a alguien que también tenía poderes como los de Tatsumi. Pero después de enfrentar al verdadero, incluso Toho tuvo que admitir la derrota. Reconoció a Tatsumi como el más fuerte en Hiyama. Con las vacaciones de verano terminadas, Tatsumi regresó a la escuela, ahora con el título de El más fuerte. Un título genial, claro, pero su brazo se estaba hinchando rápidamente. Zoro parecía un poco demasiado emocionado. Hill le advirtió que liberara la energía, o su brazo explotaría. Entonces Tatsumi golpeó la escuela, destruyéndola por completo. Al día siguiente salió en las noticias, y así termina por ahora la historia de papá adoptivo, Tatsumi. Todavía hay más episodios para que veas, pero por ahora, adiós.